cómo calcular el área de una región plana definida por una función y con el eje X. El eje X sería como base. Primero voy a empezar de manera con unos gráficos de cómo quedaría calculada el área y luego ejemplificamos con algunos ejemplos particulares. Entonces se pueden presentar los siguientes casos. Si nosotros consideramos, por ejemplo, que queremos encontrar el área definida por una función que la voy a llamar, que va a ser esta función, por ejemplo, tengo esta función, que esta será la función y igual f de x, y queremos encontrar el área definida solo en un intervalo de x, desde un número a hasta un número b. Entonces, ¿qué área es la que quiero encontrar? El área que vamos a encontrar es el área que voy a sombrear, que en nuestro caso será esta área que está aquí. Por debajo de la función f y llegando hasta el eje x. Entonces queremos encontrar cuánto es el valor de esta área que la voy a llamar A. Entonces, para calcular esa área, vamos a representarlo por una integral de la siguiente forma. Entonces voy a colocarlo. El área es igual a la integral de la función f de x y esa función la vamos a integrar, pero ahora de una forma definida. Entonces, esa forma definida se llaman los límites de integración, que esos límites de integración los vamos a escribir aquí. A hasta B. Después de que termine de explicar cómo calcular el área de ciertas regiones mediante integrales, que en este caso se llaman integrales definidas, entonces ya les explico cómo resolver una integral definida. Entonces ese sería el primer caso, que quiero calcular el área bajo f de x y me están diciendo que x está entre un valor a y un valor b. Ahora, ¿qué pasa si cuando nosotros graficamos la función f de x, entre a y b, pero la gráfica de la función f de x no me queda en la parte de arriba del eje x, sino que me queda en la parte de abajo? Digamos, por ejemplo, que la gráfica es esta. Entonces, cuando suceda esto, para calcular esta área con x entre a y b, es decir, esta área que está aquí, a esta llamémosla el área a sub 2, a esta de acá el a sub 1. Entonces, el área a sub 2 sería, entonces aquí, a diferencia de la anterior, me va a quedar la integral que teníamos arriba, integral desde a hasta b, de la función f de x, pero
le vamos a cambiar de signo, es decir, que voy a escribir menos f de x. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si el área está por debajo del eje x, el área a calcular es la integral cambiada de signo, con un signo menos adelante. Ahora, puede pasar que a nosotros nos digan que calculemos el área de la región pero no nos den ningún intervalo de x, de dónde hasta dónde. Entonces, por ejemplo, digamos que la gráfica de la función es esta. Esta es la gráfica de la función f de x. Y me están diciendo que calcule el área que se genera bajo la función f de x y el eje x. Entonces, el área que vamos a calcular sería este pedazo que tenemos aquí, que le voy a llamar a sub 3. Entonces, como a mí no me están dando quiénes son los valores donde voy a calcular la integral, entonces lo primero que debemos hacer es calcular los puntos donde vamos a resolver la integral. En este caso, ustedes pueden verificar que estos puntos donde está limitada el área son precisamente los puntos de intersección de la función con el eje x, que eso lo habíamos visto en la primera unidad. Entonces esos puntos los voy a llamar x1 y x2. Entonces lo primero que debo hacer es calcular los puntos de intersección con el eje x. Entonces recordemos que para calcular esos puntos de intersección x1 y x2 tenemos que resolver una ecuación. ¿Qué ecuación? Pues la ecuación es la función igualada a cero. Entonces eso sería lo primero que debo hacer. Calcular los puntos de intersección de la función con respecto al eje x. Y luego, ya que haya calculado los puntos de intersección, entonces ahora sí ya defino el área. Y el área, en este caso, que la voy a llamar a sub 3, me quedaría, como en este dibujo está la integral, la curva, el área está por encima del eje x, me queda una integral positiva. Y los límites de integración ahora serían los puntos de intersección, x1 y x2. E integramos ¿quién? La función f de x. Y la vamos a integrar respecto a x. Y un último caso que nos puede dar es que cuando yo realice el gráfico de la función, digamos que su gráfico es este, y me piden que calcule el área que define esta función f de x entre el valor de a y este valor de b, entonces nos podemos dar cuenta que hay dos áreas. Un área acá arriba que es positiva y un área abajo que es negativa. ¿Mm? Entonces a esta la voy a llamar área 4 y esta será el área 5.
¿Mm? Entonces, pues el área 4 es positiva, entonces estará desarrollada por la integral positiva. Integral desde el número a y nos falta identificar el límite de intersección de la función con respecto al eje x. Digamos que ese límite de intersección aquí fue el valor x1. Entonces tenemos que calcular ese valor de x1 como lo hicimos en el anterior y ese sería el límite de integración. Entonces sería el área 4, me quedaría la integral desde a hasta el valor x1 de quién? De la función f de x. Y calculamos también el área 5, que como está por debajo del eje x es negativa, entonces debo colocar un signo menos y la integral empezaría en x1, terminaría en b y también de la misma función f de x. Y esto con respecto al eje x. Ahora, pero como me están pidiendo que calcule el área de toda esa región, de área 4 y área 5, entonces vamos a decir que el área total, que la voy a llamar a sub t, sería la suma de esas dos áreas, área 4 más área 5. Y esa sería el área total. ¿Mm? Entonces, con esto, estos serían los casos que me pueden dar a la hora de calcular el área de una región plana. Vamos a mirar aquí en la parte izquierda, voy a explicar cómo resolver una integral definida. Entonces, integral definida. Entonces, una integral definida se compone de una función a integrar y unos números que van a ir aquí abajo y el otro acá arriba que se van a llamar los límites de integración. A y B se llaman límites de integración. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para resolver una integral? Entonces, para resolver una integral, primero hallamos una primitiva. Recuerden que este concepto lo vimos en el primer video de esta unidad de integrales, el concepto de primitiva, que es una función f de x mayúscula que le había llamado, de tal forma que cuando nosotros derivamos f mayúscula, nos da la función que estamos integrando. Ahora, ya que encontramos la primitiva, para resolverla, entonces vamos a utilizar la siguiente definición. Integral desde a hasta b de f de x dx, entonces va a ser igual a la primitiva que nosotros encontramos y la vamos a evaluar primero en b y luego en a. Y con esos resultados vamos a resolver la siguiente operación. Entonces la operación será esa primitiva evaluada en b
menos la primitiva evaluada en A. Cuando nosotros hablamos de primitiva, me estoy refiriendo a lo que en las integrales que hemos resuelto antes es simplemente resolver la integral, sino que acá no va a llevar constante de integración, el más c. Un ejemplo, para que quede claro. Ejemplo. Si yo quiero resolver, por ejemplo, la integral desde 2 hasta 5 de x por dx, entonces lo primero que debemos hacer es hallar la integral de x, que todos conocemos que la integral de x es x al cuadrado dividido entre 2. Y ese x al cuadrado dividido entre 2 lo vamos a evaluar primero en 5 y luego en 2. Es decir, donde esté la x voy a reemplazar por 5 y donde esté la x luego reemplazo por 2. Entonces, ¿qué me quedaría? Y resto esos resultados. Entonces me quedaría 5 al cuadrado sobre 2 menos 2 al cuadrado sobre 2. Lo que estoy reemplazando es esta x que tenemos aquí, la estoy reemplazando primero por 5 y luego la estoy reemplazando por 2. Y esos resultados los estoy restando. Entonces hacemos la operación, pues y esto nos daría 5 al cuadrado 25 medios, menos 2 al cuadrado que me da 4 medios, y 25 medios menos 4 medios, eso me daría 21 medios. Y ese sería el resultado de esa integral definida. Un ejemplo más. Por ejemplo, queremos calcular la integral desde 0 hasta 1 de 2x más 3x al cuadrado. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Primero tendría que resolver la integral que tengo acá adentro. Entonces la integral de 2x es x al cuadrado. La integral de 3x cuadrado es x al cubo. Y este resultado lo vamos a evaluar entre 0 y 1. Recuerden, primero lo evaluamos en 1, entonces voy a colocar aquí un paréntesis para evaluar en 1 y me quedaría 1 al cuadrado más 1 al cubo y le resto evaluada en 0, que me quedaría 0 al cuadrado más 0 al cubo. Y esto me daría 1 más 1 menos y 0 más 0 me da 0. Y 1 más 1, el resultado sería 2. Entonces, de esta forma vamos a resolver esas integrales definidas. ¿Mm? Y a A y a B se les llama los límites de integración. Con esto entonces ya podemos resolver los ejemplos que vamos a proponer para cada una de esas figuras. Entonces, vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo nos dice calcular el área
definida entre la recta y igual a 3x menos 6 y el eje x con x mayor igual a 2 y menor igual a 3. O sea que x está definido entre 2 y 3. Esta expresión que me está diciendo aquí es que x únicamente lo vamos a tener en cuenta entre 2 y 3. Entonces vamos a realizar el gráfico. Recordemos que para graficar una recta necesitamos solo 2 puntos. Entonces, bueno, ustedes pues deben retomar sus apuntes del primer corte donde vimos cómo graficar las funciones. Y también podríamos tomar la última parte del segundo corte que era con derivadas, calculándoles el máximo y los mínimos. Entonces, si nosotros graficamos esta recta, encontremos, voy a hacer aquí con otro color, un color naranja, los cálculos para encontrar el punto de corte con el eje X, que sería haciendo y igual a 0. Entonces, si hago y igual a 0, me queda 3x menos 6 igual a 0. Y al despejar x, pueden ustedes comprobar que les da 2. Entonces, el punto de corte con el eje X es 2. Ahora, vamos a calcular el punto de corte con el eje Y. El punto de corte con el eje Y es haciendo x igual a 0. Entonces, si hacemos x igual a 0, en la función original, acá arriba, nos queda que y es igual a 0 menos 6. Es decir, que y vale menos 6. Entonces, si nosotros hacemos ese gráfico, mm, me va a dar una recta de esta forma, donde acá abajo va a cortar en menos 6 en Y. ¿Mm? Muy bien, entonces, ¿cuál es el área que nos está pidiendo el ejercicio? Dice que la X solo vamos a hacerla variar entre 2 y 3, pero miren que cuando X vale 2 es el punto de intersección con el eje Y vale 0, y en 3 pues nos daría 3 por 3, 9 menos 6, 3. Entonces me quedaría hasta aquí. Por lo tanto, el área que me están pidiendo que calcule es el área de este triángulo. Entonces vamos a calcular esa área. Recuerden aquí que la función que estoy tomando era y igual a 3x menos 6. O si quieren escribirla como f de x igual a 3x menos 6. Entonces, según lo que vimos en la teoría, como el área está por encima, entonces cuando el área está por encima, el área es simplemente la integral desde un punto inicial hasta el punto final de x de la función f de x. Entonces, en este caso sería el área, sería la integral, en este caso sería desde x que vale 2 hasta x que vale 3
de la función f de x, pero la función f de x vemos aquí que es 3x menos 6. Y resolvemos esta integral. Entonces vamos a calcular primero cuánto es la integral de 3x menos 6. Entonces, la integral de 3x menos 6 sería 3x a la 2 sobre 2 menos 6 multiplicado por x. Y esto lo vamos a evaluar entre 2 y 3. Entonces, realicemos el ejercicio. Si evaluamos entre 2 y 3 nos quedaría. Primero vamos a evaluar en 3. Me quedaría 3 medios por 3 al cuadrado menos 6 por 3. Y esto fue evaluado en 3. Ahora, signo menos de fórmula y evaluamos en 2. Entonces al evaluar en 2 me quedaría 3 medios de 2 al cuadrado menos 6 por 2. Y hacemos estas operaciones. Entonces operando nos quedaría 9 por 3, 27 dividido entre 3, 2. 17 medios. Menos 6 por 3, 18. Aquí menos por más, menos, vamos a distribuir el signo menos y quedaría 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 y 12 dividido entre 2, 6. Menos por menos me daría más y 6 por 2, 12. Entonces ahora tomando la calculadora y haciendo las operaciones, 27 medios menos 18 menos 6 más 12, el resultado nos da 3 medios. Es decir, que el área de dicho triángulo es 3 medios. Ahora, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Vamos a calcular el área que se forma entre la parábola y igual a menos x al cuadrado más 4x menos 3 y el eje x. Noten que en este ejercicio no nos dicen el x entre qué y qué valor vamos a tomarlo. Entonces, como no nos dicen, estamos en estaríamos en este tercer caso. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular los puntos de intersección de la función con el eje x. Entonces, eso nos va a servir también para hacer el gráfico. Recordemos que para graficar una parábola basta tomar 3 puntos. Podrían ser los 2 puntos de corte que tiene con el eje x y el vértice. Eso vamos a hacer para realizar el gráfico. Entonces, primero vamos a calcular puntos de intersección. Entonces, los puntos de intersección, pues los vamos a encontrar resolviendo la ecuación menos x al cuadrado
más 4x menos 3 igualada a 0. Ustedes pueden resolver esta ecuación con la fórmula general o podríamos hacerlo por factorización. Entonces yo lo voy a hacer por factorización. Podemos factorizar el signo menos como factor común y nos quedaría x cuadrado menos 4x más 3. Cambia de signo todo. Y ahora vamos a encontrar dos números, uno negativo y el otro también negativo. Dos números negativos. Que sumados den menos 4, la suma de los dos números debe dar el coeficiente de x, es decir, menos 4, y el producto tiene que dar positivo más 3. Entonces podemos verificar que los números son menos 3 y menos 1. Menos 3 menos 1 menos 4 y menos 3 más 1, menos 3 por menos 1 más 3. ¿Mm? Y luego lo que hacemos es, este signo negativo que tengo acá, no lo tenemos en cuenta en la igualdad, entonces simplemente tenemos, para resolverlo tenemos x menos 3 igual a 0 y x menos 1 igual a 0. Despejamos x de cada uno y nos queda x igual a 3 y x igual a 1. Y estos dos puntos que tenemos acá serán los puntos de intersección con el eje X de la parábola. Entonces, necesitamos para graficar la parábola su vértice también. Entonces grafiquemos el vértice. Pero en este caso, como la parábola es negativa, abre hacia arriba. Entonces, por lo tanto, el vértice es un punto máximo. Vamos a calcular el punto máximo con la derivada igualada a 0. Entonces, si nosotros derivamos esa parábola, nos queda menos 2x, perdón, nos quedaría menos 2x más 4 igualada a 0. Y despejando x de esta ecuación que tenemos aquí, al despejar x, ustedes pueden comprobar que les da x igual a 2. Entonces, para x igual a 2, necesito calcular cuánto vale y. ¿Cómo calculamos cuánto vale y? Pues en la función reemplazo la x que vale 2. Entonces me quedaría menos 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 3. Y esto nos daría menos 4 más 8 menos 3, que el resultado nos da 1. Entonces el valor de y es 1. Luego el vértice estaría en la coordenada x igual a 2 y y igual a 1. Y ese sería el punto máximo. Entonces, realicemos su gráfico. Entonces, tomamos hasta x igual a 3. Por acá estaría menos 1. Aquí estaría 1, 2. Por acá menos 1. Y graficamos la parábola. La parábola tiene punto de intersección con el eje x en x igual a 1 y en x igual a 3. Y tiene un vértice en la coordenada 2,1. Por lo tanto, la gráfica de la parábola es de esta forma.
la parábola tiene como ecuación f de x igual a menos x al cuadrado más 4x menos 3. ¿Cuál es el área que vamos a calcular? El área que define, según el ejercicio nos dice, calcular el área que se forma entre la parábola y el eje X, es decir, este pedazo que está aquí. Entonces, ¿cómo calculamos esa área? Entonces, esa área la calculamos con la integral, que su límite inferior de la integral sería 1, que es donde está definida el área, y hasta 3 en el eje X. La función menos x al cuadrado más 4x menos 3 por dx. Y entonces nos quedaría la integral. Integral, vamos a resolver primero la integral. De menos x al cuadrado más 4x menos 3. Entonces la integral nos quedaría menos x a la 3 sobre 3 más la integral sería 4x a la 2 sobre 2, que nos daría 2x cuadrado, menos 3x. Y lo vamos a evaluar entre 1 y 3. Entonces, vamos a evaluar primero en 3. Si evaluamos primero en 3, nos quedaría menos 3 al cubo dividido entre 3 más 2 por 3 al cuadrado menos 3 por 3. Y a esto le vamos a restar evaluando la x en 1. Entonces, evaluando la x en 1 quedaría menos 1 al cubo sobre 3 más 2 por 1 al cuadrado menos 3 por 1. Y hacemos las operaciones que están indicadas. Entonces, tenemos 3 al cubo 27 y 27 dividido entre 3 da 9 y con un signo menos nos quedaría menos 9. En el siguiente, 3 al cuadrado es 9 y 9 por 2, 18. En el siguiente, 3 por 3 me daría 9. Ahora, aquí vamos a distribuir este signo menos, entonces cambia de signo todo lo que está dentro del paréntesis. Menos por menos más, 1 al cubo nos da 1 dividido entre 3, menos por más menos, 1 al cuadrado 1 por 2 me daría 2, y menos por menos más, 3 por 1, 3. Si nosotros resolvemos estas operaciones, menos 9 más 18 menos 9 más 1/3 menos 2 más 3, el resultado nos da 4/3. Y ese 4/3 sería el área de esta región para este segundo punto. Finalmente, vamos a resolver un tercer ejemplo que hace referencia al último gráfico. A este gráfico, donde la función intersecta el área que vamos a calcular de la función, intersecta al eje X. Entonces, vamos a calcular el siguiente. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Entonces, calcular
el área definida entre la recta y igual a menos x más 2 y el eje x con x entre 0 y 4. Recuerden que esta condición de aquí me está diciendo de dónde a dónde voy a calcular el área. Entonces vamos a dibujar. Lo primero, como tenemos una recta, basta por 2 puntos. Voy a encontrar los puntos de intersección de la recta con el eje X y el eje Y. Entonces vamos a encontrar primero con el eje X. Si y vale 0, entonces nos quedaría 0 igual a menos x más 2. Y ustedes pueden verificar que corta el eje X en x igual a 2. Y si x vale 0, reemplazando en la función, nos quedaría menos 0 más 2 y cortaría el eje Y también en y igual 2. Entonces, si nosotros dibujamos, voy a dibujar a la x hasta 5, en el y hasta 3 y en la parte negativa también hasta menos 3. Entonces tenemos la recta es la que pasa entre corta al eje X en X igual a 2 y corta al eje Y en Y igual a 2. Y por estos dos puntos trazamos la recta. La ecuación de esta recta es Y igual a menos X más 2. O para nuestro ejercicio lo escribimos como f de x igual a menos x más 2. Entonces, ¿cuál es el área que nos están pidiendo que calculemos? El área que nos piden calcular es desde x igual a 0, que sería este punto de aquí, x igual a 0, hasta x igual a 4. Siempre tengo que unir una línea vertical entre el eje x y la función. Entonces aquí se me está dividiendo el área en dos partes. La primera parte es un área que está por encima del eje X, positiva. Y la otra parte es un área que está por debajo del eje X, negativa. Entonces a estas las vamos a llamar el área 1 y el área 2. Debemos calcular el punto de intersección de la función con respecto al eje X, pero ese ya lo hicimos aquí. X igual a 2. Ese punto de intersección que tenemos aquí, este es el que nos va a servir como límite de integración. Entonces, ¿cuál es los límites de integración para el área 1? Entonces vamos a calcular el área 1. Como la integral
Como el área está por encima del eje X, la integral es positiva. Integral desde X que empieza en 0 hasta el punto de intersección que calculamos, que fue 2, de la función, que es menos X más 2. Calculemos esta integral. Entonces, integral de menos X más 2. Entonces, la integral de menos X más 2 nos da menos X a la 2 sobre 2 más 2X. Y lo evaluamos entre 0 y 2. Entonces, si evaluamos entre 0 y 2 nos quedaría, primero, evaluando en 2, nos quedaría menos 2 al cuadrado sobre 2 más 2 por 2 menos, y evaluado en 0 nos daría menos 0 al cuadrado sobre 2 más 2 por 0. Y esto nos da menos 2 al cuadrado 4 dividido entre 2, 2. 2 por 2, 4. Y ustedes pueden verificar que todo lo que está al lado izquierdo del menos da 0. Entonces nos queda menos 2 más 4 menos 0 que nos daría 2 positivo. Entonces el área de la región A1 es 2 positivo. Ahora vamos a calcular el área A sub 2. Entonces, ¿quién sería el área A sub 2? Estaría definida por la integral. Como límite inferior tenemos el punto de intersección, que es 2, y el límite superior sería hasta donde termina el área, que es 4. X igual a 4. La función es menos X más 2 por dx. Calculamos dicha integral, que arriba habíamos visto que era menos X a la 2 sobre 2 más 2 por X, y la evaluamos entre 2 y 4. Entonces, si evaluamos en 4, nos quedaría menos 4 al cuadrado sobre 2 más 2 por 4. Y si evaluamos en 2, nos quedaría menos 2 al cuadrado sobre 2 más 2 por 2. Ahora, tengan en cuenta que el área 2 es negativa. ¿Qué vamos a hacer cuando el área 2 es negativa? Según el gráfico, que en este caso la estoy definiendo como A5, si el área es negativa, debo escribirle un signo menos a la integral. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente, al final de que resuelva la integral, le coloco un signo menos adelante, es decir, le cambio de signo. Lo que tengo que tener en cuenta es que el resultado que me va a dar de A2 va a ser negativo. Comprobemos que nos va a dar negativo. Entonces, nos quedaría 4 al cuadrado
nos da 16 y 16 dividido entre 2 nos daría -8. 2 por 4 nos da 8. Menos por menos nos da más. 2 al cuadrado 4 y 4 dividido entre 2 nos da 2. Y más por menos nos da menos y 2 por 2, 4. Si hacemos la operación, menos 8 más 8, 0, más 2 menos 4 nos daría menos 2. Entonces noten que el área a sub 2 nos dio de resultado negativo. Pero entonces cuando yo vaya a escribir el área total, que lo voy a escribir aquí, entonces ¿cuánto nos da el área total? Que la voy a llamar a sub t. Entonces la vamos a escribir como área total igual al área 1, sabemos que es positiva, y al área 2 le vamos a cambiar de signo. Entonces reemplazando nos quedaría el área a su 1, notemos que nos dio el área a su 1, nos dio 2 positivo, el signo menos que tenemos aquí, y el área a sub 2 que nos dio menos 2. Entonces, por lo tanto, el resultado nos queda 2 más 2 igual a 4. Y ese sería entonces el resultado de el área total, la suma del área 1 con el área 2. Entonces, con esto terminamos lo que es el área de una región plana, donde se pueden presentar esos casos que los ejemplificamos con los ejercicios que resolvimos.